Festejando este viernes 13 como Dios manda, les traemos 7 relatos macabros escritos por Junji Ito, un mangaka que para muchos es el rey de los mangas de terror. Las obras de Junji Ito han sido prolíferas. En esta página del diario del mangaka Novaka recopilamos algunas de nuestras favoritas. Este video incluye relatos que fueron animados en Junji Ito Collection, la serie del 2018, Junji Ito Maniac, la del 2023 y la más reciente Uzumaki. Por supuesto incluiremos las páginas del manga original. Las ilustraciones del maestro siempre son mucho más chidas que sus animaciones. Si este viernes 13 te visita la mala suerte, adereza tu infortunio con cuentos macabros y destinos peores que la muerte. Vamos a debrayar. Ese día, Iwasaki tenía un mal presentimiento. Se encontraba seguro de que algo poco placentero le iba a ocurrir. Su mal presentimiento se duplicó cuando vio a cierta modelo en una revista de modas. La tipa era macabra, por decirlo menos. Durante el resto del día, la horrenda expresión de la modelo no salió de la mente del guionista. En su memoria, cada vez que la recordaba, se transformaba más y más en un monstruo. Ahora, el grupito de Iwasaki eran cineastas amateurs. De hecho, el haber ganado el gran premio de un concurso artístico importante les dio la oportunidad a los chicos de grabar su primera peli formalmente. Como en su escuela no existía una chica particularmente bella, no para los cánones hollywoodenses, los amigos decidieron audicionar a bandita externa para el papel de la heroína. El destino a veces resulta irónico. Además de Tamae Mori, la cual por su belleza al instante se quedó con el papel protagónico, la otra modelo que llegó a la audición fue la mujer macabra de la revista de modas. Como tener de actriz a una modelo profesional, por más fea que fuera, le daría un estatus más elevado a su película amateur, los amigos también decidieron contratar a Fuchi, así se llamaba la modelo, un nombre acorde a su cara. Aquí en Latinoamérica, Fuchi es hacerle el feo a alguien, como el guión demandaba. Un lugar aislado, los jóvenes cineastas se dirigieron a filmar algunas escenas a las montañas. Cualquier buena onda que se cocinó en el carro se cortó de tajo cuando los chicos vieron sonreír a Fuchi. La tipa tenía dientes perfectos para desgarrar carne. Fuchi, de hecho, no solo sale en un relato de Junji Ito, comparte capítulo con el mascaclavos de Soichi en su colección de maldiciones. Durante el rodaje, la modelo se la pasó acosando a Iwa desde todos los ángulos posibles. Pese a que Iwasaki se quería pirar del bosque, dejando al monstruo allí, sus amigos continuaron ignorando sus advertencias. Esto resultó ser un error fatal, al menos para Tamae. En busca del protagonismo que ella creía merecer, Fuchi vio prudente comerse a Tamae en consecuencia. La heroína de la peli encontró una muerte violentísima en medio de la nada. El siguiente en caer fue el chivato de los amigos. De esa manera, Fuchi tuvo la cita con Iwasaki que tanto deseaba, e Iwa finalmente comprendió por qué tenía un mal presentimiento ese día. Este relato en particular lo puedes leer en la colección Shiver de Junji Ito. Sin dudas, uno de los relatos que más me gustaron cuando vi Junji Ito Collection fue el episodio de la ventana de al lado. Imagínate que te cambias de vecindario y tu nuevo cuarto da una solitaria ventana que, pese a que parece desocupada, no lo está. Hiroshi Sakaguchi y su familia recién se acababan de cambiar de casa. El día de la reglamentaria visita de presentación con los nuevos vecinos, los Sakaguchis se enteraron que su vecino contiguo, el de la ventana de al lado, no salía mucho de su casa. Una vecina que llevaba más de 10 años viviendo en la colonia no lo había visto ni una sola vez en su vida. Para infortunio de Hiroshi, con él ese no fue el caso. La primera noche durmiendo en su nueva habitación, escuchó la grave voz de su vecina llamándolo. La visión con la que se topó Hiro al asomarse por la ventana fue espectral. Su vecina no parecía humana. Con la oferta de que dejaría su puerta abierta para Hiro, la introducción de la vecina de al lado fue traumática para el chico. Lamentablemente, su martirio no hacía más que empezar. La siguiente noche, su vecina se puso aún más intensa. Yo le hubiera jalado el tubo para que se cayera, güey. Muy naturalmente, Hiro ya no quiso dormir en su cuarto. Le pidió a sus padres que los días siguientes ellos durmieran en la habitación superior. La vecina no volvió a aparecer hasta que regresó Hiroshi a su cuarto. Esa noche la voz de la mujer se escuchaba cada vez más cerca de la ventana. A Hiro, el acoso de su vecina ya le había colmado tanto la paciencia que solo esperaba que la mujer tocara su ventana para tirarla a su muerte. Esto no ocurrió. Al día siguiente, la imagen con la que se despertó Hiro lo dejó helado. La ventana de al lado había superado sus limitaciones físicas y se había elongado hacia su habitación. Esa noche ya no sería seguro dormir en casa. Hiroshi y su familia tendrían que buscar otro lugar para vivir. Este relato es parte del volumen recopilatorio llamado The Circus is Here. El circo ya llegó. Continue. El miedo a morir es un miedo razonable que todos experimentamos en algún punto de nuestras vidas. Para Mami, una de las protagonistas de este relato, ese miedo no estaba infundado. Se encontraba hospitalizada en espera de una neurocirugía bastante riesgosa. Su doctor de cabecera, Kuroda, no había visto paciente con un miedo tan grande a morir. Aunque bueno, el doc tenía entre sus pacientes otros casos aún más graves que el de Mami. Tetsuro Mukoda, por ejemplo, sufría de una rara condición que le hacía vivir en una noche de sueño, meses o años dentro de los mismos. Los doctores hasta el momento
momento habían sido incapaces de curar la condición de Tetsuro. Cada noche su salud física y mental se deterioraba más. Mukoda, pese a que en un inicio recibió un trato incrédulo por parte de sus doctores, con una sola prueba quedó claro que no estaba mintiendo. Mientras dormía, se registraron niveles increíblemente profundos de sueño, acompañados por violentos espasmos corporales. Tras múltiples observaciones, Kuroda llegó a una conclusión. Cada noche, cuando el sueño de Tetsuro se encontraba en su parte más profunda, el cuerpo del paciente convulsionaba frenéticamente. Aparentemente, era en ese momento cuando Mukoda accedía a los sueños largos. Estos eran tan variados como los multiversos. En un sueño, Tetsu era un soldado que se escondió en la jungla por 10 años. En otro, había tardado 8 años en encontrar un baño. Lamentablemente para Mukoda, su condición solo se agravó hasta las últimas consecuencias. De noches con 50 años de duración, pasó a vivir cientos de años por noche. Esto físicamente generó un cambio en el paciente. Cada vez parecía menos humano. Llegado el momento, su condición corporal fue insostenible. Tetsuro Mukoda se desintegró en su cama. Ahora, lo loco de este cuento no es la condición de Tetsuro en sí, sino la actitud del mismísimo Kuroda. El doctor, con tal de descubrir los efectos de los cristales encontrados en los despojos de Tetsu, se los inyectó a Mami para ver qué pasaba. Como lo que más temía la chica era la muerte, el hecho de que pudiera desarrollar sueños eternos aliviaba sus miedos considerablemente. Aunque muriera, si se encontraba dentro de un sueño largo, su mente continuaría viviendo para siempre. Este cuento, según el mismo sensei Junji Ito, surgió de la pregunta: ¿qué pasaría si cuando una persona estuviera a punto de morir, una máquina le indujera un sueño eterno? ¿Habría alcanzado la inmortalidad? Tanto el relato de la modelo Fashion como este cuento, El largo sueño, se encuentran recapitulados dentro de la colección Shiver, un tomo muy recomendado si te gusta lo bizarro. La siguiente historia nos traslada a un pequeño pueblo ventoso. Este relato afortunadamente fue animado en el primer episodio de Uzumaki, es decir, tuvo una animación digna. Asami Kurotani era una chica reservada, guapa y popular. Los pretendientes pululaban a su alrededor. Kiri era su más nueva amiga. Kiri y su novio Shuichi Saito son básicamente los protas del manga de Uzumaki. Por su apariencia se habían generado ciertos rumores respecto a Asami en la escuela. Las chicas no consideraban a Kurotani una buena persona. Según estas, su patrón amoroso era ligar a los chicos hasta que se obsesionaran con ella. Después de esto, los cortaba para que se obsesionaran aún más. Las chicas de la escuela le atribuían a la cicatriz de su frente poderes de seducción. La cicatriz que tenía a la Harry Potter, Asami se la había hecho por hacerse la salsita. Tratando de llamar la atención del niño que le gustaba, escaló de más y se partió la madre. Lamentablemente para Asami, sus poderes de seducción no sirvieron con el novio de su nueva amiga. Saito no solo se mostró frío con la recién presentada, su aura le causó pavor. A Shuichi le quedó claro al instante que Asami se encontraba contaminada por la maldición espiral. Como se esperaría para una chica que siempre se ha salido con la suya en el amor, la negativa de Saito fue como ponerle miel a una abeja. La obsesionó cabronamente. Con el transcurrir del tiempo, la cicatriz de Asami pasó de ser una media luna a ser una espiral bien definida. Las negativas constantes de Saito solo agravaron la obsesión de la chica. Asami cada noche lo iba a buscar a su casa. Incluso se mudó al pueblo para estar más cerca de su interés amoroso. Para ese tiempo, la espiral de Asami había consumido casi la totalidad de su rostro. Se había transformado en un agujero negro. La noche de su última cita, la espiral en minutos no solo absorbió el ojo de su huésped, se chingó también a un pretendiente y al resto del cuerpo de Asami. Asami Kurotani fue devorada de cabeza a pies sin dejar una sola gota de sangre como evidencia. El siguiente relato que les narraremos es un one shot publicado para celebrar el 30 aniversario de la carrera del Sensei Ito. También se incluyó en la serie animada de Junji Ito Maniac. Trabajando en un antiguo sitio de ruinas, Yamaoka y su profesor, el arqueólogo Soya, se toparon con una formación bastante peculiar. Las capas del suelo expuestas se asemejaban mucho a la silueta de un rostro humano. Excavando un poco más, desenterraron el cráneo que vemos en pantalla. El profesor Soya teorizaba que probablemente habían encontrado un sitio en donde se realizaban antiguamente rituales funerarios. 13 años después del descubrimiento arqueológico, el Dr. Soya había muerto. Las chicas que vemos en el carro son su esposa e hijas. Reimi, podríamos decir, era la hija favorita de la mamá por lo guapa que era. La hermana mayor, Narumi, no gozaba de estos favores. De hecho, fue la discusión entre madre e hija lo que provocó el accidente automovilístico que ensalzó la trama. Desgraciadamente para Reimi, en este accidente fue a la que peor le fue. El choque prácticamente le arrancó la cara. Ya en el hospital, las cosas se pusieron
pusieron bastante raras. Los doctores se encontraban desconcertados. La radiografía de Raimi mostraba que debajo de su piel existían múltiples capas más de piel vieja. Al parecer, Raimi carecía de órganos, huesos y cerebro. Se encontraba conformada solamente por piel. Imagínense un árbol. Los árboles al crecer generan anillos concéntricos que se acumulan conforme pasan los años. Así mero, pero en humano. Esta rara condición en la madre de Raimi generó un pensamiento bastante enfermizo. Si su hija se conformaba por capas de piel, eso quería decir que las Raimis más jóvenes aún vivían dentro de ella escondidas entre los pliegues. Resulta que el profesor Soya, después de regresar de su viaje, se obsesionó con el cráneo encontrado. Según Narumi, la tumba escarbada se encontraba maldita. 9 años después de profanarla, Soya murió víctima de su deteriorado estado mental. Lamentablemente para su familia, la maldición no murió con el profe. Esta fue heredada a sus 2 hijas. No solo Raimi poseía la cualidad de estar conformada por capas. Narumi, desde que tenía 2 años, también presentaba síntomas de la maldición. Los múltiples pares de dientes que tenía eran la prueba irrefutable de esto. Ahora, si la mamá de Raimi ya había dado indicios de que estaba malita de la cabeza, la noche que vemos en pantalla corroboró que nos quedamos cortos. Buscando a la Raimi niña dentro de las capas de su hija, esta descarnó capa por capa el rostro de Raimi hasta dar con la versión que buscaba, la Raimi de 2 años. Desafortunadamente para la enferma señora, una vez peló el resto del cuerpo de su hija, esta se encontró con un resultado diferente al que esperaba. Raimi no recuperó su cuerpo de niña, quedó deforme más allá de la salvación. Al ver el resultado de sus acciones, la mamá de Raimi trató ella misma de volver a un estado rejuvenecido. Desafortunadamente la doña no se encontraba maldita, se arrancó el rostro de un solo navajazo. Como el cráneo embrujado se perdió posterior a la muerte del profesor Soya, la maldición nunca se pudo frenar. A Narumi le tocó el peor de los destinos, cuidar a su madre y a su hermana. Su madre, después del incidente, se encerró en el cuarto de su hija preferida. Raimi, por su parte, poco a poco volvió a generar más capas de piel. No obstante, esta ya no retomó su antigua forma. Parece que una vez se pelaban las capas malditas, estas no volvían a crecer igual. Continuamos este especial con un relato que después de escucharlo te quitará las ganas de comer helado o te las aumentará dependiendo de qué tan enfermo estés. Los helados del paletero apuesto no solo se vendían bien entre los morros, como el vendedor era un tipo bastante carita, las madres también se encontraban satisfechas con el servicio. Ahora, el heladero de esta historia no solo vendía paletas y ya, llevaba a los morros a pasear por el pueblo mientras comían helado en su autobús. Esto en Latinoamérica, al menos en mi país México, resultaría alarmante, pero bueno, me imagino que en Japón es otro pedo. El hecho es que cada vez que los niños compraban helados, se iban a dar el rol con el heladero. Sonohara, el protagonista de esta historia, se encontraba divorciado y vivía de momento solo con su hijo pequeño Tomoki. Cada sábado, el autobús de helados pasaba por la colonia. Pese a que Sonohara usualmente no dejaba a su hijo subirse al carro de paletas, cierto día dejó que el chamaco diera el ride con el heladero. A Tomoki le encantó el paseo, por supuesto. Según el morro, dentro del bus, los niños se habían zambutido directamente de una montaña de helado de fresa. Los siguientes días transcurrieron de una forma relativamente normal. Hubo sus situaciones raras, como que una niña choque contigo y te deje manchado de helado sin estar comiendo helado, pero fuera de ahí todo tranquilo. Un detalle que no se le pasó por alto a Sonohara era que ningún adulto tenía permitido viajar en el autobús. Cuando Sono pidió acompañar a su hijo, el heladero se lo negó. El motivo quedó claro con el paso del tiempo, ya que cada niño que comió constantemente los helados del paletero terminaron derritiéndose y transformándose ellos mismos en helados de sus sabores preferidos en vida. Tomoki, el cual la visión de sus amigos derretidos no le provocó otra cosa más que una gula incontrolable, también encontró un fin similar. Se derritió víctima de sus propios excesos. Cerramos este video con el clásico de los clásicos y hablamos de Junji Ito. Me refiero por supuesto a la primera historia que jamás publicó el sensei, Tomi primera parte. Tomi Kawakami fue asesinada durante un viaje escolar. Pedazos de su cuerpo fueron hallados regados por múltiples locaciones. Su asesino nunca fue encontrado. Como se esperaría, la escuela de Tomi entró en luto, aunque no por mucho tiempo. El día después de su funeral, Tomi regresó a la escuela como si nada hubiera pasado. Naturalmente, el regreso de la estudiante asesinada dejó en shock a sus compañeros. Rápidamente, Tomi fue apodada la chica zombie. Viva o muerta, a algunos morros no les faltaban ganas de entrarle, güey. Con el regreso de Tomi, el profesor Takagi, uno de sus intereses amorosos, tuvo que ser hospitalizado por una repentina crisis nerviosa. Al novio de Tomi, Yamamoto, muy entendiblemente ya no le gustó salir con su chica. La evitó grueso de ahí en adelante. Como el cuerpo original de Tomi ya había sido cremado, nadie pudo corroborar
que esta nueva Tomi no era la Tomi fallecida. Solo algunas personas sabían lo que en verdad había pasado. Resulta que el profesor Takagi, bajo el agua, se estaba comiendo a su alumna. Cuando el novio de Tomi, Yamamoto, se enteró de este detalle, reaccionó violentamente con su chica. Tomi, tratando de escapar, cayó por un barranco, quedando a las puertas de la muerte. Antes de que Yamamoto pudiera llamar a una ambulancia, el profesor Takagi, el cual se metería en un gran pedo si se enteraban que se acostaba con sus alumnas, convenció al chico y a varios de sus amigos a que destazaran a Tomi y repartieran las partes de su cuerpo por diferentes lugares. Para hacer la situación más culera, cuando Tomi fue descuartizada, esta aún se encontraba viva. De hecho, la bandita de su salón y profesor fueron sus verdaderos asesinos. Al ver que Yamamoto y Reiko, la mejor amiga de Tomi, por el cargo de conciencia pensaban entregarse a la policía, los demás estudiantes implicados trataron de asesinarlos también a ellos. No obstante, la aparición de Tomi los volvió locos de miedo, literalmente. Yamamoto fue encontrado al día siguiente completamente ido. Muchos de los implicados en el asesinato de Tomi se salieron de la escuela al poco tiempo. Otros más se suicidaron. Reiko se mudó a los 3 días a un pueblo más cercano al mar. Ahora, cuando las piezas de Tomi fueron repartidas por doquier, a su mejor amiga le tocó su corazón. Reiko lo arrojó a un río circundante, pues resulta que el órgano vital llegó a la playa y para el momento en el que Reiko se lo volvió a topar, de este ya casi volvía a regenerarse una nueva Tomi. La historia de Tomi no es solo este cuento, hay al menos otras 2 historias en las cuales Tomi es la protagonista. Sensei. Y a ti, de estas 7 historias, ¿cuál te dio más miedo? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si no quieres tener mala suerte este viernes 13, deja tu like como talismán. Si lo haces, el gato idiota y no el gato negro te visitará hoy. Comparte el video con tu clica y deja en la caja de comentarios cuál es tu historia de terror favorita. Suscríbete al diario para no perderte de los tópicos animescos más calientes y frescos de la comarca. Sin más que añadir de momento, esperando que nunca me toque una vecina como la de la ventana de al lado, me despido. Tactulaquín, mangakas.